¿Me estás diciendo que existe una película de Batman que no sucede en Ciudad Gótica, sino en el México prehispánico, en donde además se muestra la conquista y cómo Bruce, que ahora se llama Yohualicotl, va a intentar proteger a su pueblo? ¡Toma todo mi dinero! Ok, cinéfilos, ha llegado el momento de darte mi opinión más honesta de esta cinta animada que llega a salas de cine llamada... Batman Azteca. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z. Me estuvieron pidiendo muchísimo la opinión de esta película que, créanme, yo también tenía muchas ganas de ver, así que aquí les va. Esta cinta es dirigida por Juan José Meza León en colaboración con Anime Studios. Y aquí vamos a conocer a Yohualicotl, un joven quien junto a su pueblo es testigo de la llegada de Hernán Cortés y los españoles a las costas del Golfo Mexicano. Rápidamente nuestro protagonista Yohuali se da cuenta de que las intenciones de Hernán y sus hombres no son necesariamente nobles, por lo cual buscará advertir a Moctezuma sobre los planes de conquista, sometimiento y destrucción que le espera al pueblo en Tenochtitlán. Pero esta advertencia no la va a hacer desde un lugar de un hombre común o de un guerrero tradicional, no. Él buscará forjar toda una identidad inspirada en un dios murciélago llamado Sinacán para convertir a la noche en una aliada y proteger a los suyos. Batman. No dicen Batman, pero pues sí, Batman. Tengo que comenzar diciendo que la historia y el concepto de Batman Azteca me parece increíble y a ver, obviamente no soy ingenua. Sé que mostrar a los españoles como antagonistas va a incomodar a más que uno, pero también es cierto que durante siglos la narrativa histórica ha estado muy marcada por la visión del vencedor. Y pues aunque a nosotros acá en México desde la primaria nos enseñan las atrocidades de la conquista, siempre como que queda flotando esa sensación de que los europeos representaban algo superior, no solo distinto, sino incluso como que mejor. Y si no estás viendo el video porque estás escuchándolo, lo estoy haciendo entre comillas. A ver, parte de esta narrativa se reforzaba con el ente religioso, el pensar los mexicas son unos bárbaros o eran unos bárbaros que hacían sacrificios, mientras que los españoles llegaban con el único y verdadero, noble, pero también al parecer muy destructivo, Dios. Esa idea religiosa justificaba el dolor como si hubiera sido un mal necesario, pero pues la realidad sin filtro es que también llegaron a masacrar, a robar oro, piedras preciosas y a traer enfermedades que diezmaron poblaciones enteras. Sí, yo conozco bastante bien este argumento que se ha vuelto muy popular de sí, pero ellos hacían sacrificios humanos y se usa mucho como en defensa de las cosas que hicieron los europeos en este territorio. Y pues sí, cinéfilos, tampoco nos podemos hacer de la vista gorda. Estos eran rituales sumamente violentos dentro de una cosmovisión que hoy nos puede resultar brutal, pero no es lo mismo un ritual religioso que una invasión militar y económica que trató a toda una población entera como un botín. Y fíjense, lo interesante de la película es que realmente no blanquea ninguno de los lados, tampoco oculta los sacrificios humanos ni los errores de los mexicas. Y en eso yo encuentro bastante valor, porque lo que termina haciendo es recuperar una voz que rara vez escuchamos, la de los conquistados. Muchos expertos lo han dicho, hubo violencia de ambos lados y hay quienes subrayan que no podemos caer en el simplismo de que unos eran bárbaros y otros civilizados. Al final este es un video histórico, pero bueno, creo que compete bastante hablar de ello porque de esto trata la película. La conquista fue un proceso sumamente complejo donde también hubo alianzas de pueblos originarios con los españoles, a veces ya sea por conveniencia u otras veces por miedo. No todos eran engañados o traidores. Muchos tomaron decisiones estratégicas para sobrevivir. Y por eso yo celebro que esta animación se apropie de un icono tan popular como Batman y no tenga miedo de tocar ese tema. Sin embargo, antes de brincar a otros aspectos, porque sé que de todas maneras habrá comentarios al respecto, a mí sí me parece bastante curioso pues que nadie se esté rasgando las vestiduras cuando Disney convierte a los colonos ingleses en villanos, por ejemplo en películas como Pocahontas, o a los hunos en Mulan, o qué tal a los egipcios esclavistas en El Príncipe de Egipto. Entonces, quizá la pregunta a realizarnos es ¿por qué incomoda tanto cuando nos toca ver reflejada nuestra propia herida?
Ya hemos escuchado durante años la famosa historia de la niña La Pinta y la Santa María. Hicimos maquetas cuando teníamos 9 años del descubrimiento de América. No sé ustedes si hacían esto, pero yo le ponía a mi maqueta la plastilina azul y lo gel para que diera el efecto como de los barquitos del mar. Así que cambiar el enfoque de esta situación no es algo radical. Es simplemente una invitación a mirar de frente lo que ya sabíamos, pero ahora narrado con una voz que pocas veces se ha permitido contar. Y es precisamente en este gesto donde la película pone a Batman como un puente entre la memoria y la ficción, recordándonos por supuesto que la justicia también puede contarse desde la perspectiva de los conquistados, aunque por supuesto que Batman azteca hará sus cambios al estilo de Inglourious Basterds de la película de Quentin Tarantino. Dejando esta parte de lado, hablemos de la creatividad en cuanto a los personajes, porque sinceramente esta creatividad con la que el equipo de guionistas integra a los icónicos personajes de Batman en la historia me encantó. Personajes como el Guasón, Gatúbela o el Dos Caras se integran de una manera creativa y orgánica. A ver, por supuesto que parte de la emoción que nos provoca el ver a estos personajes en la historia está ligada a la experiencia que ya tenemos previa con ellos. Es decir, si tú ves aparecer al Dos Caras, te emocionas por toda la carga emocional que ya tenías con ese personaje construida por muchas películas que has visto, series, etc. Entonces no se trata necesariamente de que la película haga un trabajo sobresaliente en ir construyendo poco a poco a estos personajes, pero aún así provoca emoción verlos integrarse en esta narrativa. Otro elemento que me parece bien interesante es el cómo la película retrata a los dioses o a las deidades, porque al final lo que nos muestra es que en nombre de la religión, de la fe o de la espiritualidad se han cometido un montón de atrocidades. Y acá da igual si tu dios se llama Huitzilopochtli o Jehová, el resultado es el mismo. Seres humanos justificando violencia con la bandera de lo divino. Lo que me lleva a tocar otros 3 puntos. El primero, el ritmo de la película. Por lo que vi inicialmente, esta película iba a ser una serie de entre 4 y 8 episodios, me parece aproximadamente, pero finalmente se toma la decisión de que sea un largometraje y esto se siente un montón. ¿Por qué? Porque la película termina teniendo varias elipsis, cortes a negros, cambio de locaciones que no se sienten propios del flujo narrativo de una película, sino de una serie. Es decir, ese tipo de cortes donde van de un lugar a otro y luego simplemente se van negros porque van a entrar comerciales o porque vamos a cambiar el foco hacia otro personaje es muy propio del formato de la serie de televisión, pero sí rompe el flujo cuando lo introduces de esa manera a un largometraje. Es como si en lugar de tener una curva dramática que va ascendiendo poco a poco, tuviéramos una serie de picos, ¿no? Que van de arriba para abajo, de arriba para abajo, una montaña rusa propios del formato televisivo y pues sinceramente a nivel personal sí me llegó a sacar de la experiencia. Porque de repente estás metidísimo en una escena así, está pasando esto, vete, ¡pum! Se van a una escena donde todos están comiendo tranquilamente quesadillas con huitlacoche. Entonces, pues sí saca de onda. Número 2. La ambición. Y es que por otro lado la película también llega a volverse demasiado ambiciosa al querer meter a muchísimos personajes. Y aunque como mencioné la mayoría de ellos están bien integrados, personalmente sentí que la representación por ejemplo de Poison Ivy no encajaba del todo. Porque ok, Batman azteca tiene su dosis de magia y mitología con los dioses, pero en el plano terrenal pues es un personaje que se siente sumamente humano. Tenemos a este tipo sin poderes enfrentándose a otros locos sin poderes y de repente aparece Poison Ivy y empieza a romper con toda esa coherencia al tener como más esta parte mágica y pues sí, poderosa. Siento que es como cuando jugabas con tus primitos a las luchas cuando eras niño y de repente no faltaba el chamaco que saliera con sí, pues yo te voy a hacer un Kamehameha y es como no había espacio para kamehamehas. Okay, hang on guys. I'll use my special power to see into the future. Hold on, you guys. I actually have another power. I can see into the future too, but better than Cap. God damn it, Carmen, you can't keep making up powers. Y por supuesto, número 3, Batman. Su origen en esta película me gusta muchísimo, sus motivaciones, ese cuestionamiento a los dioses y a los ídolos de su propia cultura y además la manera en la que encuentra una misión que lo empuja a convertirse en un vengador nocturno. Esa parte funciona súper bien. Pero una vez que asume el manto de Batman, siento que fuera del traje no termina de tener la personalidad nata de este personaje que todos reconocemos. A diferencia, por ejemplo, de lo que vemos acá con Dos Caras o el Guasón, que aunque sí están recontextualizados en la historia, conservan su ADN de forma clarísima.
De lo contrario, con el personaje de Batman, de pronto sentí que podría haberse convertido en cualquier otro vigilante y hubiera encajado de la misma manera. Es decir, lo que termina definiendo a este Batman no es tanto su identidad personal, sino el rol que la historia necesita que juegue. Y ahora sí, cinéfilos, hablemos por supuesto de la animación que corre por parte de Anima Studios. La verdad, el diseño de personajes me pareció muy creativo y muy bien pensado. Desde la manera en la que reinterpretan a los villanos clásicos hasta los detalles culturales que le ponen a cada atuendo, escenario, iconografía. De verdad, se nota el cariño, el esfuerzo y el proceso creativo que le metieron para darle una identidad propia a este universo de Batman. Ese apartado visual es un gran acierto y hay una tipo escena post créditos donde aparece otro personaje que de verdad me pareció increíble. Pero, sí, aquí viene el pero, ya en el movimiento, ahí sí sentí que la fluidez no termina de despegar. Muchas veces se ve como muy mecánico, con transiciones raras que le restan fuerza a la historia. Y a ver, entiendo que el presupuesto y los tiempos de producción probablemente limitaron muchísimo lo que pudieron hacer, porque animar con más detalle y complejidad es algo que requiere recursos enormes y probablemente no se tenía tanto acceso a esto. Pero sí creo que con esta misma trama, contada con una técnica distinta o con un nivel de detalle más ambicioso, habría generado una atmósfera más inmersiva, más envolvente y más sensorial. Algo que no solamente nos mostrara este retrato de la cultura mexica, sino que le hiciera sentir en cada cuadro. Entonces, hay dos cosas que para mí terminan jugándole en contra a la película. La primera, querer integrar demasiados personajes en muy poquito tiempo, y la segunda, la animación. Y es que al tener tantas historias de origen corriendo en simultáneo, la cosa se empieza a atropellar y apenas estás familiarizándote con un personaje y obsesionándote con él cuando ya brincas al siguiente. Así que finalmente, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, Batman Azteca es una película que me emociona por lo que representa, pero que me frustra por lo que deja a medias. Es definitivamente atrevida al poner en pantalla un pedazo de nuestra historia que pocas veces se cuenta desde los otros ojos, y además lo hace usando a uno de los héroes más famosos del mundo. Pero al mismo tiempo sufre por la ambición de quererlo todo en una sola película y por una animación que no logra estar a la altura de la historia que quiere contar. ¿Vale la pena verla? Sí, porque más allá de sus tropiezos, Batman Azteca se siente como un experimento necesario, un experimento que nos recuerda que los mitos también se pueden y se deberían contar desde la cosmovisión mexicana, con nuestra voz y nuestras propias cicatrices. Y a ver, ¿me estás diciendo que existe una película con Batman en el México prehispánico, con Hernán Cortés como villano y un murciélago dios que se convierte en un símbolo de resistencia? Toma mi dinero otra vez. Yo por eso a esta cinta le doy 3 estrellas de 5. Cinefilos, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla, por favor déjenme saber qué les pareció en los comentarios. Si ustedes formaron parte de la producción también y quieren compartir un poco de sus procesos, de su experiencia, de cómo fue esta parte creativa, ¿no? Justo este proceso creativo que tuvieron ustedes, déjenlo también por favor saber aquí en los comentarios. Qué padre que haya cinefilos también que estén formando parte de la industria de la animación. Les mando un abrazo muy fuerte y bueno, cinefilos, estaré leyendo cada uno de sus comentarios ya que tengan la oportunidad de ver esta película. ¿Quién fue mi personaje favorito? El Guasón, Joker, la verdad, sí, wow. O sea, sí, me gustó bastante. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.